ese honor. Amén, amén. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran Dios. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos a ti, oh Señor. Gloria a tu nombre. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Aleluya. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Amén. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la
Ven, es hora de adorarle. A eso nos hemos reunido hoy. Amén. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán. Un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán. Y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón al Rey. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán. Y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán. Y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Hola, ¿qué tal? Buenos días, amados hermanos. Y toda lengua confesará que Jesús es el Rey y el Señor. Pues aquí estamos nosotros, parte de ese mundo, pero gracias a Dios y por su infinita misericordia hemos sido alcanzados por Él. Gracias porque en este tiempo nosotros, así como somos, como hemos sido, Dios nos ha alcanzado, a Dios les ha placido, a Dios le ha placido alcanzarnos. ¿Qué es eso? Que su palabra dice claramente que Él escoge, que Él llama. Y eso es importante, que nosotros no lo hemos llamado a Él porque somos buenos, no lo hemos buscado a Él realmente por gran necesidad, sino que hemos sido alcanzados por el Señor. Y quiero hablarte de algo en esta mañana, y eso es
de ese instrumento, esa herramienta que Dios ha utilizado para alcanzarnos. Y esa herramienta, ese instrumento es infalible, es la poderosa y eficaz palabra de Dios, que aquí lo vemos como una letra muerta quizás, o quizás como una letra inspiradora, quizás como una letra motivacional. A algunos le puede decir mucho tan solo el texto, pero déjame decirte, hay mucho más que eso. La palabra de Dios es viva, eficaz, es poderosa y es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta el alma y el espíritu, hasta las mismas coyunturas, en esa unión entre alma y espíritu que no se puede distinguir, que no se puede percibir humanamente, pero que además tiene poder, es viva porque discierne los pensamientos del corazón y discierne los pensamientos del hombre. Entonces es muy, muy interesante, hermano, el hecho de aquilatar, de valorar la palabra de Dios en este tiempo. Para el que está enfermo, la medicina hoy en día es valorable. El médico, la intervención médica es valorable. Para el que no tiene dinero, para el que no tiene trabajo, la intervención o la provisión de un trabajo es un salvavidas, obviamente, o la ayuda de otra persona, la generosidad. Pero en este tiempo, déjame decirte, a toda persona enferma o no enferma, que tenga trabajo o no lo tenga, que tenga una persona a su lado o no lo tenga, que tenga los recursos más grandes o no los tenga. Hoy en día, esta es la palabra poderosa, es la palabra infalible, es la palabra persuasiva, pero que transforma, la palabra que cambia, la palabra que todavía tiene poder en nuestras vidas. Voy a pedirles que oremos a Dios, clamemos a Dios. Y te llamo a ti, iglesia, para que este mensaje no quede solamente en un bonito o feo, en un corto o largo, sino que realmente esta palabra te motive, siendo viva y eficaz, siendo poderosa esta palabra, penetre, traspase, vaya más allá. Por eso se le asemeja a esa espada. Padre, Dios, en esta mañana estamos delante de tu presencia, Señor, y estamos, así como dice tu palabra, desnudos delante de tu presencia. Estamos realmente desnudos, transparentes delante de tu presencia, porque tú conoces cómo somos, tú conoces cómo hemos pasado la noche, si bien o mal. Tú sabes cómo está hoy nuestra vida, si bien o mal, en el aspecto de nuestra alma, pero también de nuestro espíritu. Señor, tú sabes la necesidad que hay en cada uno de nosotros y te estamos pidiéndote, Señor, tu provisión, tu ayuda, tu presencia. Pero Dios, te rogamos en esta mañana que hables a nuestro corazón en esta palabra. Te suplicamos que tú vengas a discernir, Señor, nuestros pensamientos, nuestra necesidad, nuestros sentimientos, Señor, también nuestro amor y nuestro apego a ti, Padre eterno. Bendice a tu pueblo en esta mañana y permite que esta palabra sea, como lo dice Isaías, no regrese vacía a ti, sino que sea como esa lluvia que desciende del cielo, que haga producir, porque tu palabra es viva, haga germinar, haga producir de vida en este tiempo en los corazones que están muertos, corazones sin esperanza, corazones abatidos, corazones de alguna manera destruidos, deformados. Que tu palabra venga a sanar, a liberar, a dar vida a los muertos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Señor. Amén. Y amén.
¿Está listo, hermano? ¿Está listo para participar, para recibir esta palabra? Yo no sé si haya en esta mañana otras personas, además de la iglesia misma, pero cuánto gusto me daría saber que hay algunos hermanos, personas nuevas que estén con nosotros. Así que les saludo a todos. Hoy es un número considerable de conectados, por lo cual solamente puedo decirle a Rubí, la hija de Leonardo, y a Valeria, a Valentina, su mami, estamos orando, estamos creyendo en el Dios de los milagros. A Abby, que confiemos en Dios y en sus poderosas promesas de bendición para nosotros. En este tiempo hemos visto la mano de Dios y quisiéramos decirle a Fabricio también y a Clara Luna que estamos orando y creemos en la palabra de nuestro Dios, que la palabra de Dios tiene poder. Y quiero decirles este tema de hoy, en estos tiempos tan necesarios de muchas cosas como ciertos tipos de alimentos, como ciertos tipos de medicamentos. Es más necesario una clínica que esté dispuesta a atendernos, un médico, necesario muchas cosas que hoy en la nueva modalidad no estamos aún acostumbrados. Te quiero hablar de una palabra viva y poderosa en estos tiempos muy necesarios. Quizás tú no la has considerado, pero yo te quiero hablar de esa palabra poderosa. Te quiero decir que en este tiempo es muy necesario, dice el libro de los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Padre bendito, nuevamente te ruego tu dirección. Te suplico, Dios de tu gracia, y te ruego la iluminación de tu Santo Espíritu, Señor. Pon las palabras en mis labios, el sentir en mi corazón, porque la palabra tuya ya está puesta, Señor. Dirige esta predicación y dirige esta palabra a la necesidad, Señor, de cada oyente. Así que sin duda que hoy tendríamos que decir qué es lo que necesito para vivir. Hoy tendríamos que pensar de qué cosas son las más necesarias. Si hoy tuviésemos que salir ante una evacuación de emergencia, si hoy, además de todas las situaciones que estamos pasando, viniese un gran problema y tuviéramos que salir, que huir de pronto, ¿cuáles serían los elementos que tomaríamos a la mano? ¿Cuáles serían los elementos, además de los que ya sabemos, que una lámpara, que agua y algunas cosas básicas? ¿Con qué más saldríamos a la mano? Pues seguramente con una Biblia como esta sería un poco difícil,
sería difícil, sería quizás equivocado de mi parte decir, llévate una Biblia. Pero qué bueno que alguien pueda pensar en llevarse una Biblia. Quizás no estaba a la mano, pero qué importante es el contenido. Qué importante es que parte del contenido ya está en nuestro corazón y que esa palabra la vamos a llevar a donde quiera que vayamos. Hemos oído testimonios de gente en un hospital, en la cárcel. Hemos oído testimonio de gente enferma en su casa. Nosotros mismos hemos dado testimonio de cómo esa palabra de Dios incrementa su poder al momento de que clamamos al Señor. Es distinto cuando la leemos solamente para aprender, pero cuando la aplicamos, cuando esa palabra ya está aplicada a algún suceso en nuestras vidas. Entonces, yo quiero hablar de esa palabra que es un instrumento divinamente diseñado por Dios para ayudarnos en todo tiempo, y no solamente para ayudarnos en tiempos de necesidad, sino para después que sea el sostenimiento para nuestro crecimiento espiritual. Yo quisiera que usted repitiera esa palabra, crecimiento espiritual. Porque es cierto, mediante la palabra de Dios, dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. La palabra de Dios nos alcanza cuando la escuchamos, pero no es suficiente el ser creyente en Dios. No es suficiente solamente creer que hay Dios. ¿No? Hay mucha gente que cree en Dios y qué bueno, y gracias a Dios, pero no es suficiente. Se necesita ser un discípulo del Señor, ser un seguidor del Señor. Entonces, como cristiano, es más, un creyente, pues no se le puede decir que ya es cristiano completamente, sino es creyente, pero puede creer también en otras cosas. No ha ido cambiando, sigue tomándose de diferentes recursos en todo tiempo. Así que es imposible crecer como cristiano a menos que la palabra de Dios permanezca en nosotros. Y esto yo quiero decirles en esta mañana que es necesario leer la Escritura, porque a vosotros les parece que en ellas hallaréis la vida eterna. Entonces, es necesario leer la Escritura porque ahí encontramos vida eterna. El mundo para nosotros, hoy lo vemos más de cerca, se va a terminar. Y no estoy hablando de una manera negativa. Yo quiero hablar de una manera real. La palabra de Dios, hermanos, se tiene que introducir en nuestra mente y tiene que apoderarse de nosotros. ¿De qué manera? Penetrando en nuestra conciencia, partiendo ahí las coyunturas, eso que está cerrado, eso que no deja entrar nada. Bueno, es ahí donde la palabra de Dios tiene que penetrar y es el mejor medio. Yo quiero darte un primer punto de la palabra, de entender cómo la palabra de Dios desde el principio, hermanos. ¿Por qué le damos valor a esta palabra? ¿Por qué estamos persuadidos por esta palabra? Porque esta es la palabra. Con esta palabra Dios creó el mundo. Con esta palabra es donde se escucha y leemos la voz de Dios cuando hablaba y daba órdenes, daba instrucciones, sea la luz, y la luz fue hecha. Y a partir de ello, Dios empezó con su palabra a dar orden, instrucción de todo lo que tenía que hacerse. Estamos claros, desde el Génesis, Dios ha hablado. Habiendo hablado Dios muchas veces a nuestros padres por medio de los profetas, también Dios habló
de muchas maneras. Los profetas decían, vino a mí palabra de Jehová diciendo. Y mire que cuando los profetas decían eso respecto a la palabra de Dios, los reyes, aún los reyes se cuadraban ante la palabra de Dios. Pero quiero hablarte también de la palabra en estos tiempos, esa que parte, esa que penetra, esa que dice a alguien traspasa los tiempos, traspasa aún las paredes, traspasa los estratos, ¿sí? Llega de la tierra a los cielos y de los cielos a la tierra. Esa palabra que después cumple un ciclo y no regresa vacía. Pero quiero hablarte de esa palabra poderosa que inclusive diagnostica nuestra enfermedad, que aclara, que discierne. Eso es, puede diagnosticar una situación que estamos pasando. Por eso cuando la gente iba con Jesús enferma de un padecimiento, enferma de un problema carnal, físico, por eso Jesús discernía que había otro problema ahí, inclusive algún otro problema que estaba ocasionándolo. La palabra de Dios expone nuestras debilidades. Es más, expone nuestra incredulidad muchas veces. Hay gente que no quiere creer, hay gente que no quiere recibir. Y deberíamos de considerar, hermanos, deberíamos de considerar todo lo que la palabra de Dios, hay mucho. Si entramos en la Biblia, si tratamos de escudriñar acerca de la palabra, vamos a ver, aparte de que la palabra de Dios es dulce como la miel, que es como esa espada que penetra, que la palabra de Dios es poderosa, hermanos. Dice tan solo, voy a mencionar algunas cosas, pero dice el salmista, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Es maravilloso que la palabra de Dios tiene poder, que es viva. Dios envía su palabra y sana. ¿Se acuerdan cuando aquel centurión le dijo respecto a su siervo, Señor, no soy digno de que entres a mi casa, solamente di la palabra? Él creyó en la palabra, di la palabra y mi criado sanará. Hermano, dice la Biblia que cuando llegó la noche trajeron a Jesús muchos endemoniados y solamente con la palabra echaba fuera a los demonios y sanaba a los enfermos. Es decir, la palabra de Dios es poderosa para sanar, pero la palabra de Dios también es poderosa para santificar, para purificar. Hermano mío, dice en la palabra, dice el Señor, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Hablamos de una palabra que tiene poder para sanar, pero hay una palabra que tiene poder que es viva para santificar, para limpiar. Cuando el apóstol Pablo le hablaba a los efesios, le decía, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, se entregó por ella para santificarla, habiendo purificadóla por el lavamiento del agua, por su palabra. Es decir, esa analogía de lo que Cristo hizo por la iglesia es lo que el marido tiene que hacer por su esposa. Pero ¿qué hizo Cristo? Cristo santificó a la iglesia, la purificó por el lavamiento, por su palabra. Hermano, Dios además nos aconseja, Dios nos dice que nos deleitemos en su palabra. Si abrimos los salmos, es un manojo de bendiciones. Dice el salmista, por tus testimonios son tu palabra, tus testimonios son mis delicias y son mis consejeros. La palabra de Dios se convierte no solamente en un consejo para nuestra alma, para nuestra vida, sino se convierte en el alimento por excelencia para nuestro ser. ¿Cuántos dicen amén allá en su casa? ¿Cuántos tienen esta palabra como alimento para su ser, para su espíritu, para su alma, para su cuerpo, hermanos? Y nos da vida. Amén. Es una continua fuente de vida para nosotros. Jesús le respondió al mismo Satanás cuando estaba sujeto a una tremenda prueba en aquel tiempo de 40 días de ayuno en el desierto. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, y si bien Jesús se lo dijo a Satanás, creo que Jesús nos está hablando a nosotros como iglesia cuando olvidamos esta porción. A ti que todavía no has tenido una experiencia fuerte con el Señor, yo te quiero decir en esta mañana, el hombre está acostumbrado a vivir de las cosas que el hombre hace y ha desarrollado, pero Jesús está diciendo, no solo de pan vive el hombre, no solamente es el sustento material, sino tenemos que vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque esa palabra de Dios además es fuente de iluminación, es guía para nosotros. El salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra, es lumbrera mi camino. Él decía, la exposición de tus palabras me alumbra, me ilumina, me hacen entender. Él hace entender a los simples, da sagacidad a los simples, a los jóvenes. Amén. Y cuando el Señor nos ilumina, cuando el Señor nos da luz, también nos da paz. Dice, mucha paz tienen los que aman tu palabra y no hay para ellos tropiezo. Pero cuando la palabra de Dios es escuchada y es entendida, y eso es lo que queremos en nosotros, que la palabra de Dios se multiplique, fructifique en nosotros. Dice en la parábola del sembrador, habla de varias situaciones, pero habla de una en particular cuando la semilla, cuando la palabra fue sembrada en buena tierra. Y el Señor Jesús explica, este es el que oye y entiende la palabra. Se requiere no tan solamente ser lector o oidor de la palabra, sino entenderla y además aplicarla y ponerla en práctica y ponerla por obra. Mas el que oye y entiende la palabra y además da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Usted me está oyendo, usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo. Quizás no lo entienda. Pida al Espíritu Santo que esta palabra quede en tu corazón, porque la palabra que fue sembrada en tu corazón es buena tierra. Tu corazón has oído, has empezado a entender, pero se requiere que dé fruto, se requiere que produzca al 100%, al 60%, al 30%, de diferente manera. Hoy en este tiempo se requiere predicar la palabra. Mira, quizás si regalamos Biblias en este tiempo, si regalamos folletos, pues la gente puede alucir que lo que entendemos que esto va infectado ya. Esto va a llevar este bicho y nadie lo va a tocar a menos que purifique todas sanitice todas las páginas y no lo va a oír. Pero si hablamos la palabra en este tiempo, si predicamos la palabra, si escribimos la palabra hoy en los textos, hoy esta palabra va a viajar, esta palabra va a darle gracia al sencillo, va a darle gracia al humilde, pero también va a dar este entendimiento. Esta palabra de Dios que tiene poder y autoridad aún sobre los demonios. ¿Se acuerdan cuando dice la Escritura en el Evangelio de Lucas que estaban todos maravillados? Hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Hermano, esa misma palabra que Jesús utilizaba para orar por los enfermos, para orar por las necesidades, esa misma palabra que Jesús utilizaba aún en contra de los demonios, es la misma palabra que está con nosotros. Es la palabra de Dios que hoy tenemos cerca de ti. Está la palabra en tus labios, en tu corazón. No está lejos de ti. La palabra de Dios tiene mucho valor, hermano. ¿Cuánto vale esta palabra? ¿Cuánto valor tiene esta palabra? Si dice la Escritura, en el principio era la palabra. No esta Biblia, quiero hablar del contenido. Siempre, cuando hablamos de la palabra, es el contenido, la esencia. En el principio era la palabra. Y la palabra era Dios. Y la palabra era con Dios. Amén. En el principio.
lo primero que existía fue la palabra, esa palabra de poder, esa palabra que tiene poder creador, y esa palabra no cambia. Seca se la hierba, marchita se la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Nosotros vamos a pasar este mundo en algún momento, cuando Dios quiera, pero la palabra seguirá en diferentes idiomas, en diferentes países, en los rincones más insospechados del mundo, hermano. Es necesario que escuches la palabra de Dios. A ti que me escuchas hoy, es necesario que la recibas. No puedes pasar de muerte a vida a menos que hayas escuchado la palabra de Dios. Jesús dijo, de cierto te digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, pero ha pasado de muerte a vida. Por lo cual, dice Santiago también, desechando toda inmundicia, abundancia de maldad, reciban con mansedumbre la palabra implantada, porque esa palabra puede salvar vuestras almas. Yo quiero invitarte en esta mañana que tú recibas esa palabra. Yo quiero invitarte que tú recibas en tu corazón esa palabra que dice el apóstol Pedro, siendo renacidos, no de simiente corrupta, sino de algo incorruptible por la palabra de Dios que vive y que permanece para siempre. Amén. Se requiere un nuevo nacimiento. Se requiere tener esa experiencia personal con Jesús y aceptar esa propuesta de vida eterna que Él nos da, porque Él vino a este mundo para que ninguno se pierda, pero muchos se están perdiendo. Muchos están perdiendo esta bendición. Hermano, se requiere permanecer, vivir en la palabra. Se requiere ser evidentemente un cristiano, un hijo de Dios. Hermano, Jesús le decía a sus discípulos o a la gente que había creído en Él, si vosotros permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta es la verdad. Aquí está encerrada toda la verdad. Y a partir de ahí podemos escudriñar las escrituras y Dios nos da la vida eterna. Amén. Se requiere que usted retenga. Se requiere que nosotros retengamos la palabra. Si retenéis la palabra que os he predicado, decía el apóstol Pablo, sois salvos. Si no, creísteis en vano. La palabra de Dios no es solamente para nuestra conveniencia, no es solamente para sanidad, no es solamente cuando me va mal, no es solamente un amuleto. Digo, no es ni solamente, ¿verdad? No es un amuleto, no es algo de buena suerte, no es para que nos vaya bien todo, en todo tiempo. Es para que inclusive aunque ande en valle de sombra de muerte, dice la palabra de Dios, no temeré mal alguno porque Dios estará conmigo. Porque el Señor que es mi pastor, el Señor que me pastorea con su palabra estará conmigo. Su vara, su callado me infundirán aliento. La palabra de Dios, hermanos, es también nuestra espada. Es porque dice en la escritura en Efesios 6, y tomad el yelmo de la salvación y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Quiere decir que el Señor nos capacita, nos prepara con toda una investidura espiritual, porque estamos en una guerra espiritual, porque la vida no será fácil, pero si algo tiene el cristiano, si algo tienes en tu mano hoy en día, si algo tienes a tu alcance cerca de ti, es la palabra de Dios. Es la espada que el Espíritu Santo usa. Quiere decir que esto no trabaja solo, esto no trabaja solamente en el intelecto, no trabaja en aprender, no, se requiere la presencia del Espíritu Santo. Esto es la espada del Espíritu Santo, hermano, que el cristiano debe tener. La palabra de Dios también tiene que ser ese alimento básico que el apóstol Pedro decía, deseen como niños recién nacidos. Esa palabra, la leche espiritual no adulterada. Amén.
¿Entendimos un poquito el ámbito de lo que es la palabra? Yo creo que sí. Hermano, es viva, es eficaz, es poderosa, es diversificada, tiene una gama, una amplitud muy poderosa de acción al necesitado, al que está bien, al que está enfermo, al que tiene mucho, pero tiene problemas en su casa, pero tiene problemas de su identidad. Hoy nuestros gobernantes necesitan esta palabra. Hoy los gobernantes del mundo necesitan una palabra, necesitan apuntalar, afirmar todas sus propuestas a través de lo que dice la palabra de Dios. Quiero hablarte del segundo punto. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y quizás aquí podríamos centrar solamente esto. Y a lo mejor ya lo he dicho, pero por eso es viva y eficaz, porque a través de todos los tiempos, desde el inicio, desde el origen, desde la creación misma, la palabra de Dios estuvo actuando, estuvo produciendo. Se vio la eficiencia o la eficacia, mejor dicho, de esta palabra, porque la palabra de Dios era dicha y se cumplía. Y hoy en día, hermanos, la promesa de Dios sigue siendo viva para nosotros. La promesa de Dios, hermano, él ha dicho, clama a mí que yo te responderé. Es una palabra que sorprende, pero a nosotros no nos sorprende. Para nosotros nos satisface, nos llena. Hermano, la Biblia, la palabra de Dios no es una colección de historias viejas y de mitos. Aquí hay poder, aquí hay vida. Amén. Aquí hay intención de Dios. Hay un plan de Dios. Hay un propósito de Dios. El propósito de Dios no es que te conviertas en un religioso. No es inclusive que hagas lo que yo hago. El propósito de Dios es que tengas una experiencia de salvación y que seas libre de condenación, que tengas vida eterna con Cristo Jesús, que aprendas a amarle. Amén. Eficaz. Tiene que ser algo eficaz. Queremos cosas eficaces. Aquí está la Biblia. Queremos algo eficaz en nosotros, algo que pueda estar vivo. Hermano, no sé, pero la palabra de Dios es viva y eficaz porque es activa, porque tiene poder. No está muerta. Esto está muerto así, pero adentro esto, cada vez que vamos a ella y escudriñamos las escrituras, cuando leemos, es dulce cuando estamos amargos. Pero el Señor trata con nosotros cuando hay faltas en nosotros. Es más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, hermanos. La palabra de Dios nos golpea con esa precisión ahí, en el lugar preciso. ¿Cómo usted dijo una palabra? Le decimos al predicador, ¿quién se lo dijo? Nadie. El Espíritu Santo lo ha revelado, porque el Espíritu Santo le da poder al ministerio de la palabra y de esa manera obra en nuestros corazones. La palabra de Dios viene con el poder del Espíritu Santo, hermano. Dice el apóstol Pablo, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en poder, en el Espíritu Santo, en plena certeza, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, hermanos. La palabra de Dios va acompañada por un poder del Espíritu Santo. Cuando leemos la palabra de Dios, esta palabra no solamente nos inspira, nos capacita, nos unge. Esta palabra nos prepara. Esta palabra nos levanta. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la palabra de Dios medita de día y de noche, sino que en la palabra de Dios medita en el día, en la noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae y todo lo que hace prospera. La palabra de Dios obra, hermanos, en los que creen. Obra eficazmente porque la palabra de Dios es viva. Alguien dice que
que el Señor está tomando esta palabra en hebreos como si fuera un bisturí que penetra. O sea, a los que han sido operados saben lo que es eso. Yo me voy a lo más simple cuando abrimos un pollo, pobrecito, ¿no? Que lo abrimos, penetramos, separamos las coyunturas del muslo con la pierna, separamos esas coyunturas. No es tan fácil, tampoco es muy difícil en un animalito, pero así nos hace el Señor, penetra, parte, corta, golpea, traspasa como una aguja que penetra ahí con nosotros. Eso tiene que hacer la palabra. Si no lo hace, es porque sencillamente no le hemos dado oportunidad al Espíritu Santo de que lo haga, por lo cual dice el apóstol Pablo, también nosotros sin cesar damos gracias de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de vosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino lo que es según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios es viva, es eficaz. Amén. Y hermanos, por eso la gente se pregunta, ¿cómo? ¿Quién le dijo? ¿Cómo sabía? Es que esta palabra era para mí justamente. Efectivamente, hermanos, esa palabra parte el alma, parte el espíritu. Y no sabemos si hay diferencia en cierto momento entre alma y espíritu, pues quiero decir, en nuestra alma está todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestro misma sentimientos, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, pero también está nuestro espíritu. Es decir, la palabra de Dios tiene ese abanico de opciones que va, esa palabra no va sobre una sola cosa. No podemos hablar solamente de sanidad para los enfermos. Hablamos de salvación, de sanidad del alma también. Hermano, tenemos que entender que Dios trata de hacer una salvación integral, una sanidad integral entre nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma. Por eso repito lo que Jesús le decía a la gente siempre. Venían enfermos y le decía, vete en paz, tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado. Pero si venían para ser sanados, nada más le hubiera dicho, ya, sé sano y ya. No, llevaban el extra, lo que ellos no entendían. Cuando estamos enfermos no entendemos que necesitamos a un salvador. Sabemos que necesitamos a un sanador, alguien que nos sane. Y hay muchos que sanan, hay muchos médicos hoy en día que están sanando, gloria a Dios. Hay muchos médicos que están trabajando horas extras, que Dios los está utilizando. Bendito sea el nombre del Señor, pero se requiere un salvador porque hay gente que está muriendo. Hay gente que aún no muere, pero queda como muerta en vida sin Cristo Jesús. El hombre que no tiene a Cristo Jesús está muerto en vida. Su mente, su voluntad, sus emociones, pero también todo su ser, su espíritu está muerto. No ha sido alimentado. Y necesitamos crecer, hermanos, tanto en el hombre exterior, que dice el apóstol Pablo, el hombre exterior que se desgasta cada día, pero el hombre interior se tiene que renovar día a día. El hombre interior del que la Escritura dice que cuando Jesús era pequeño, él crecía en estatura, en gracia para con Dios y con los hombres y en sabiduría. El hombre tiene que crecer en todos los aspectos. En sabiduría, lea la Biblia y estudie, capacítese, pero en gracia para con Dios. Tenemos que ir a la palabra viva y eficaz. Una palabra que no es muerta, una palabra que tiene vida por sí mismo, una palabra que produce efectos, una palabra que tiene verdad. Y en muchos de nosotros hay mentira. Ahí esa mentira se revela contra la verdad. Es la luz contra las tinieblas. Las tinieblas no prevalecen contra esa luz. Hermanos, Dios es contundente, es eficaz en ese sentido y es cortante, así como la espada de dos filos. Es decir, por un lado y otro. Vamos a decir, ni para dónde menearnos, ni para dónde escondernos, como lo hacía Adán y Eva. En un principio trataban de esconderse en un lugarcito ahí.
Cuando uno está en pecado, trata uno de apartarse, de alejarse de Dios. No quiere uno ser confrontado contra una realidad. Es viva y eficaz. Me acuerdo de esa mujer, aquella mujer samaritana, aquella mujer que Jesús le dijo, 5 maridos has tenido y con el que ahora vives no es tu marido. La palabra de Dios va más allá. No es que el Señor estaba haciendo sus efectos de mago, de sabio, en absoluto, pero le estaba revelando a ella algo que ella sabía, pero que no era capaz de confrontar. El pecado nos hace separarnos de Dios. El pecado nos hace inclusive no recibir esa palabra. No queremos ser confrontados contra la palabra. Esta palabra es viva y eficaz porque penetra, traspasa, no se queda ahí, no hay nada que pueda resistir ante la palabra del Señor. Amén. Nada hay que pueda resistir. La palabra de Dios entra, penetra, divide, hace como que segmenta las cosas. Esto es espiritual, esto es del alma, esto es pecado, esto es mentira, esto es maldad. Parte las cosas, trata de separarla, identificando para aplicar antibióticos hacia el pecado, para aplicar el antibiótico poderoso que es la sangre poderosa de Cristo Jesús, que nos limpia de todo pecado, que nos da salvación. Por eso la analogía de dividir las coyunturas, las uniones, los tuétanos, hasta lo interno. Ayer veíamos cómo prueban que los exportadores, cómo prueban que el hueso del aguacate o el aguacate que se exporta hacia otros países no lleve el gusano barrenador, el gusano o algún tipo de gusano. Entonces, en una máquina pasan varios aguacates y ahí los segmentan y van pasando a través de un equipo de, no sé, radiológico, no sé, pero lo escanean y van tomando fotografías y todo y van presentando ciertas pruebas al azar. Yo creo que este es un escaneo que el Señor hace por medio de su palabra. Cuando abrimos su palabra, hermanos, esto es como un gran escáner que va escaneando nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos, todo nuestro ser. Va interviniendo en las coyunturas, en los tuétanos, va entrando en el interior del hueso para ver que no haya nada que nos esté afectando. Es la palabra de Dios como espada del Espíritu, que está suficientemente, es que eso ya se ha intentado, pero esta palabra tiene poder, esta palabra tiene suficiente filo, hermano, tiene el grosor suficiente para partir un hueso. Amén. Así que no vaya con otra espada, no vaya con otros recursos, no vaya a buscar otras formas, porque la palabra de Dios como que nos destaja, como que nos traspasa delante de Dios. Dice Hebreos 4:13, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas. Queda todo segmentado, quedamos destajados delante de Dios. Él nos ve así. Por más que ocultemos nuestro pecado, por más que ocultemos nuestras faltas, nuestra necesidad, Él la conoce antes que esté en nuestros labios. Él sabe tu necesidad. Hermanos, nos encuentra el Señor, así como decía Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Así nos ve el Señor. No con todos los estereotipos que nos ponemos y todas los adornos que nos ponemos encima, y abiertos, desnudos y abiertos. Nosotros tenemos la capacidad para abrir o cerrar nuestro corazón, pero delante de Dios, delante de la palabra, se abre nuestro corazón. Amén. Discierne nuestros pensamientos, distingue, hermanos, las cosas que hay en nuestro corazón.
Él distingue las cosas que hay en nuestra vida. Quiero terminar con esto. La palabra de Dios tiene que penetrar. La palabra de Dios tiene que traspasar, tiene que partir, tiene que vivir, tiene que ser parte de nuestro tratamiento. Así como un medicamento que a veces tiene mal sabor, tiene mal olor, así como una inyección que nos produce dolor, malestar, y más si es aquella que tiene ese líquido que duele muchísimo. Yo creo que la palabra de Dios es así, es útil, hermano. Pero gracias a esa palabra hemos nacido de nuevo y estamos, por la vida que nos produce la palabra, vivos espiritualmente. No estamos engañados, estamos muertos. Las intenciones de nuestro corazón, nuestros pensamientos vienen a la luz y Dios nos indica que esos pensamientos son malos, que esos sentimientos no son los correctos. Dice, ama a tu adversario, bendice a tu enemigo, bendice al que te maldice. Hermano, de esa manera es que la palabra de Dios nos traspasa. Esa palabra de Dios nos corta. No es la intención de Dios cortarnos y producirnos dolor, sino ir hasta el meollo, a donde está el cáncer, a donde está el tumor, donde está lo que está produciendo aquello que originó mi problema. Hay muchas personas que han sido afectadas desde chicas, desde niños, han sido afectados y hoy en día necesitan de un Salvador. Hoy quiero decirte, además de todo esto, lo que dice en el libro de Hebreos, te quiero decir lo que dice, para terminar, lo que dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14. Dice en esta palabra, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Y quiero centrar aquí este final. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Quiero terminar diciéndote que aquí Juan, por ejemplo, utiliza este concepto de decir que la palabra de Dios permanece y da victoria. Si la palabra de Dios permanece en nosotros, hermanos, nos da victoria frente a cualquier prueba, frente a cualquier adversario. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que Cristo ha llevado ya nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Y nosotros tenemos que primeramente poner nuestra confianza en Él. Tenemos que entender que Juan está hablando de estos jóvenes como personas que han vencido al maligno. Nosotros somos probados en muchas maneras en este tiempo. Somos probados a través de la enfermedad, a través de la pandemia, a través de los problemas naturales, hermanos. Pero si la palabra de Dios permanece en nosotros, esto es un instrumento que Dios ha diseñado para darnos no tan solo sabiduría, sino para darnos poder en el Espíritu Santo y para vencer, para caminar en fe, para crecer también, para crecer espiritualmente. Si algo trata de persuadirnos el adversario, es de que tú y yo no leamos la Biblia, de que estemos cansados, que nos sintamos tristes, que nos sintamos desanimados. Y apenas abro la Biblia y me da sueño. Eso no es ni del diablo, eso es flojera, eso es pereza, eso es no tener la firmeza de decir que esta palabra de Dios, si es viva, si es eficaz, Dios está viendo lo que está pasando en mi vida. Y si es eficaz, tiene poder para sanarme. Si es eficaz, tiene poder para liberarme de estas situaciones que estamos pasando en este tiempo. Hermanos, tenemos que entender que la palabra de Dios es divinamente inspirada, pero divinamente diseñada para nuestra utilización. Es eficaz porque se ha constatado a través de todos los tiempos, se ha probado
que esta palabra tiene autoridad, que esta palabra transforma, que esta palabra cambia, que esta palabra sana, que esta palabra liberta, da libertad al cautivo. Amén. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie, porque yo te dije hace rato que esta palabra por sí sola no sirve. Pero cuando recibimos la luz del Espíritu Santo, mira, esta luz que se apaga de repente. Cuando recibimos la luz del Espíritu Santo es distinto. Es esta palabra que tiene poder, pero cuando clamamos al Espíritu Santo, Él nos ayuda a discernir, a entender las cosas. Él nos ayuda a comprender, a recibir de parte suya. Dice el salmista, oh, cuánto amo yo tu palabra. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están contigo. Tus testimonios, tu palabra es mi meditación, tu palabra es mi fortaleza, tu palabra es mi escudo, tu palabra es la espada del Espíritu Santo. Hoy tenemos que declarar a Dios a la luz de su palabra. Esos pensamientos, si hay malas intenciones en tu corazón, hay una de las cosas que dice que el Señor abomina, son las maquinaciones perversas del corazón. Las intenciones perversas del corazón son cosas que Dios abomina, que Dios no quiere. Entonces, cuidado cuando nosotros están maquinando esas malas intenciones, cuando en nosotros hay malos pensamientos. Hoy tenemos que entender que el Señor quiere en nosotros, hermanos, un cambio, una transformación, y Él nos ha dotado, nos ha provisto de esta palabra. Él dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esta es la eficacia. Ahí centramos la eficacia del poder del Señor. Ahí se manifiesta que esto ha tenido un proceso eficaz cuando de nuestros labios salta para vida eterna, de nosotros salta esa confesión, creyendo en nuestro corazón, confesando que Jesús es nuestro Señor, confesando que Jesús ha sido levantado de entre los muertos, que ha resucitado y está a la diestra del Padre. Y si tú crees todo eso, si tú crees en Jesús como tu Señor y tu Salvador, si tú crees que Jesús murió por tus pecados y por los míos, que su sangre preciosa tiene poder, si tú crees que Jesús ha sido resucitado, déjame decirte una buena noticia. Dice la palabra en 1 Tesalonicenses 5:12 que el Señor mismo vendrá, que Él vendrá de nuevo, que Él vendrá por ti y por mí. Hermano, aún los muertos en Cristo, aún de todos los que han muerto ahora en este tiempo o antes, ninguno dejará de recibir de ese arrebatamiento. Todos seremos levantados por Él, todos seremos llamados. Primeramente, dice, habrá un toque de trompeta, no un toque de queda, un toque de trompeta universal, porque con voz de arcángel, con voz de mando, con trompeta de Dios, se oirá esa voz que llamará a los muertos en Cristo, los que murieron creyendo, los que dice Apocalipsis, bienaventurados los que mueren en el Señor. Por eso serán bienaventurados, porque ellos serán resucitados, y habrá un encuentro de los creyentes con el Señor en las nubes, y a partir de ahí habrá acontecimientos tremendos. Pero gracias a Dios que esta palabra, que es viva y eficaz, está a nuestro alcance, no está lejos, está cerca de ti. ¿Quieres recibirla? ¿Quieres recibir a Jesús como tu Señor? Quiero que ahí donde estás, tú puedas repetir esta oración. Padre, te pido perdón por mis pecados. Si lo sientes realmente,
porque es la palabra de Dios y el Espíritu Santo lo que penetra y discierne los pensamientos, discierne las maquinaciones de tu corazón. Y si hoy te está diciendo el Señor que no es correcto todo eso, hoy hay que estar delante de la presencia del Señor. Dice en su palabra, vengamos, ahora que es tiempo, delante del trono de su gracia, para alcanzar misericordia. Bendito sea el Padre. Te pido perdón por nuestros pecados. Te pido que santifiques nuestra vida. Te pido que santifiques nuestra fe. Te pido que nos ayudes, Señor, a caminar en ti. Que todos los que hemos decidido buscar tu rostro, seguir tu camino, Señor, nos ayudes a ser persuadidos en tu palabra cada día y caminar en victoria. Que en este tiempo tu palabra tiene poder aún sobre la enfermedad. Tu palabra tiene poder aún sobre los contagios. Tu palabra tiene poder, sin igual poder. Es viva y eficaz. Hoy clamamos, Señor, ante tu presencia, que esta palabra que viaja por todos lados, Señor, se deposite sobre los enfermos. Que esta palabra hoy levante a los enfermos, los que no tienen esperanza, los que no tienen hoy posibilidad de ser levantados. En el nombre de Jesús, Señor. Como dijo aquel centurión, Señor, tan solo di la palabra, que en esta hora tu palabra, Señor, sea viva y eficaz en los corazones, en la vida de Clara Luna, en la vida de Leonardo, también Luna, Señor, en la vida de estos hermanos que tienen cáncer, Señor, en la vida de Avi Reyes. Señor, que esta palabra no regrese vacía, sin antes hacer, Señor, de producir, de transformar, de quemar toda esa enfermedad, de secar todo ese virus. En el nombre de Jesús, oramos por los pastores, oramos por el pastor Amado Sánchez, oramos por el pastor José Luis Vázquez, oramos por esos pastores que están padeciendo, Señor, que en esta hora tu palabra poderosa, esa palabra que Jesús le decía a los enfermos, tu fe te ha salvado y sanado. Así que en el nombre poderoso de Jesús declaramos esta palabra sobre los enfermos, esta palabra que tiene poder y autoridad, en el nombre poderoso de Jesús. Ahí los que me están oyendo, está alguno enfermo, ponga su mano con el que está o la que está enfermo. Vamos, hagamos una oración de fe. Una oración de fe. Dice la palabra de Dios que donde están dos o más reunidos en el nombre de Jesús, ahí está Él. Y que cuando se ponen de acuerdo, hay poder en la palabra de Dios. Cuando hay un acuerdo, hermanos, cuando hay poder en el acuerdo, hay autoridad de Jesús en el acuerdo. Cuando hay acuerdo, vamos, nos ponemos de acuerdo en este momento. Padre, estamos poniendo nuestras manos sobre los enfermos. Estamos poniendo la mano sobre las partes dañadas, sobre los cuerpos. Dios, yo pongo, Señor, mi mano, Señor, simbólicamente sobre estos enfermos, sobre Avi Reyes, sobre Leonardo, sobre Clara. Padre, que tú obres un milagro. Pongo mi mano sobre mi hija, Señor. Que obres milagros, Señor. Pongo mi mano sobre los que tienen cáncer, sobre nuestra hermana Amalia, nuestra hermana Araceli, sobre los que tienen problemas en los riñones también. Padre eterno, te lo ruego, en el nombre de Jesús, que sane los cuerpos, que den libertad, mi Dios, que resucites a unos muertos, Padre, porque no hay imposible para ti. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Dios, pon tu mano de poder, pon tu mano de misericordia, Padre, porque esta palabra es viva y eficaz y está cerca de mí. Hoy la tengo en mi corazón, la creo, la he recibido y la pongo, Señor, en aplicación, Padre eterno. Gracias, mi Dios. No hay imposible para Dios. No lo hay, no lo hay. Mi Dios tiene todo poder. Él hizo todo lo que existe.
el cielo, tierra y mar. Mi Dios tiene todo poder. No hay imposible para Dios. No lo hay, no lo hay. Mi Dios tiene todo poder. Él hizo todo lo que existe. El cielo, tierra y mar. Mi Dios tiene todo poder. Maravilloso es. Maravilloso es cuando siento que Dios me ama a mí, a mí. Maravilloso es, maravilloso es cuando siento que Dios me ama a mí. No hay imposible para Dios. Señor, yo creo en el Dios de poder, en el Dios que tiene una palabra poderosa, una palabra que penetra hasta lo más íntimo, hasta ahí, hasta partir las coyunturas, los tuétanos del alma, del espíritu, ahí donde hay necesidad. Solamente créelo, solamente recíbelo. No te he dicho que si crees verás de la gloria de Dios. En este tiempo es tiempo de creer en la palabra, es tiempo de consultar la palabra, es tiempo de buscar esa palabra poderosa que tiene poder para sanar, para liberar, para resucitar a los muertos, Señor eterno. No hay imposible para Dios. No lo hay, no lo hay. Mi Dios tiene todo poder. Él hizo todo lo que existe. El cielo, tierra y mar. Mi Dios tiene todo poder. Padre, gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en este tiempo. Gracias por tu presencia con nosotros. Gracias, Señor, porque en ti hemos confiado. En ti está nuestra esperanza. En ti está nuestra confianza, Señor. Confiamos, Dios, en esa palabra grande en poder, pero grande en misericordia, en esa palabra que nunca regresa vacía, sin antes hacer como una buena medicina, como un buen ungüento que viene, Señor, a calmar nuestra sed también como el agua en el desierto. Dale luz a los enfermos, dale paz a los enfermos en esta mañana, Señor. Te lo suplicamos. Bendito Señor. Danos paz, Señor. Aleluya. Este es el tiempo de recibir tu palabra. Es tiempo de escucharla. Es tiempo de creer tu palabra. Es tiempo de levantar las armas de nuestra milicia, las cuales son poderosas en Dios para derribar toda fortaleza. Hay fortalezas que se están oponiendo aún a la sanidad. Hay fortalezas de fe. Y en esta hora, aleluya, en el nombre de Jesús, se derriba toda fortaleza, todo argumento. Él ya no se puede, él no hay esperanza, él está muy enfermo, no existe para Dios. Todo lo imposible para Dios, todo es posible. La palabra de Dios es poderosa. Clamamos mediante esa palabra, creemos en esa palabra de poder, en esa palabra de autoridad que tiene poder para sanar toda enfermedad en el nombre de Jesús. Hoy pudiéramos repetir tan solo Talita Kumi, a ti te digo, levántate y anda.
Pero hoy decimos la palabra poderosa en el nombre poderoso de Jesús. Recibe sanidad. Recibe sanidad en el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús, Señor, nosotros tenemos esperanza, Señor. En ti hay poder, hay gloria, hay suficiencia, Señor, hay grandeza, hay gozo, Dios, Señor. Aleluya. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que Él murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay salud, salud, sin igual salud en Jesús, que Él murió. Hay salud, salud, sin igual salud en la sangre que Él vertió. Señor, oramos en esta mañana por todos los hermanos y médicos amigos que trabajan en el área de clínicas, de hospitales, que están expuestos. Señor, te pedimos por Giselle Abisac, te pedimos por Génesis Cortés, por la doctora Mari Carmen Sarmiento, por el doctor Jonathan Hernández. Te pido por mi amigo también el doctor Mario Lozano y por su esposa. Te pido, Dios, por el pastor Víctor Hugo Rodríguez. Te ruego, Señor, por Cianya Patiño, por Jazmín Gómez, por Uciel Márquez, por Talía Hernández. Te pido por Mayra Amador, por Ramsés, por Rodrigo Vidal. Te pido por Oscar Barrientos, por Yamil Elvira. Te ruego por Diana Claudia Velázquez. Te ruego, Señor, por todos ellos que trabajan, por Anabel Hernández también, por todos ellos que trabajan, Señor, en las áreas clínicas o expuestos, Señor, a contagio. Guárdales, Padre eterno, te lo ruego, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Pedimos, Señor, atentamente, Padre eterno, por nuestros hermanos que están muy graves, por nuestra hermana Clara Luna. Señor, visítala en este día ahí en el hospital. Sé con ella, levántala, Dios. Obra sobre esos riñones, obra, Señor, sobre ese hígado, Padre. Obra un milagro, Señor eterno. Mira a aquellas mujeres que estaban enfermas de flujo de sangre de hace muchos años. Mira a aquellos que habían nacido así con alguna deficiencia. Padre, tú te manifestaste con poder sobre ellos. Te pido, Señor, por mi hermana Clara Luna. Te pido por los que están enfermos del hígado, de la vesícula. Te pido por los que están enfermos del páncreas, de los riñones, Padre. Sana hoy, Señor. Te pido por Leonardo Luna, Señor. Ahí en la clínica no hay esperanzas médicas, pero Dios, te suplicamos en el nombre de Jesús por él. Te suplicamos que tú, Señor, como una buena palabra poderosa, Señor, venga a dar vida ahí donde no hay, Señor. Venga a sanar, Señor eterno, sus pulmones que están dañados. Dios, sánale, mi Dios enfermo. Dios, sana, mi Dios, a ese enfermo. Sana, Leonardo, Señor, levántalo, Dios eterno. Te pido por Ami Reyes. Dale fuerza de voluntad, pero dale sobre todo la fe necesaria para que crea que tú estás obrando sobre ella. Dios, te pido por nuestra hermana Pina, que está muy enferma también en ese día. Visítala, Dios. Susténtala, alcánzala a ella, a Miriam. Guárdale, Señor. Te lo pido de todo mal, Señor. Guarda sus vidas. Te pido por el pastor Amado Sánchez. Sigue obrando. Mira al pastor José Luis Vázquez, Señor. Dios, pedimos milagros, misericordia por Pedro Ochoa. Pedimos por la hermana Araceli Espinosa, por Juliana, por Anel Santos, por Víctor Hugo Juárez. Padre, pedimos por nuestra hermana Amalia, por Ángel Reyes, por Abigail. Dios, te pedimos por José Luis Posla, Señor, que sanes y toda su familia, por este niño Luis Santiago Bedoya. Padre, oramos por el bebé Saji, esta niña seimesina, por Pedro Luis Salazar, por Misael Lara, que espera un milagro en el corazón, por nuestra hermana María Marmolejo, que espera un milagro, Señor, librada del cáncer, por nuestra hermana
Araceli Espinosa, Señor, que tú obres sanidad. Por Leticia Chigo, que espera un milagro, que tiene cáncer. Por Luis Alberto, por Petra López, que también tiene diagnóstico de cáncer. Por Ángeles de Toledo, que tiene parálisis facial. Por Dolores Castillo, Señor, que él necesita caminar. Padre, por Lauro Zárate. Padre, por Lucía Utrera, que tiene problemas de trombosis. Por José Pavón, Señor, sigue obrando en él. Por Angélica Cabrera, que está siendo dializada. Por Berta, la señora Berta. Por Arturo Martel. Por Juan Huesca. Pedimos, Señor, tu intervención. Dios mío, que tuvo un preinfarto. Por Ruth Miguelina Mendoza, Señor, que tiene depresión. Por José Luis García. Padre eterno, por Juana Hernández Mateos, que tiene diagnóstico de cáncer también. Pedimos por mi hija, Señor, por ese diagnóstico en la vesícula. Sabemos que no hay imposible para ti, Padre. Por Eliseo, nuestro hermano, allá en Lerdo. Por Isidoro Hernández también, que tiene problemas. Por Luis Hernández Viera, por su esposa. Por Margarita Caraza, por José Eli Hernández. Por Cristal, por Denise. Señor, que siguen graves. Por Areli Santamán, por Rodolfo Vázquez, Señor, por Paula Ronzón, también te pedimos por Rosalivia Hernández, por Reina Canela. Padre, te pido por María Segovia, Señor, obra también, obra, Señor, en Alberto Salas. Dios, te pido por mis amigos, Padre, por Alejandra Pacheco Mora también, por Linda, nuestra hermana, por Amara González Valverde, por Andrea González. Pedimos por Amara Doris Estudillo, Señor, por Ángel Ramírez y Teresita, por Claudia Gallo. Pedimos salvación para ellos. Pedimos que tu palabra, Señor, que está siendo llevada también a sus corazones, produzca, Señor, mi Dios eterno, ese fructificar, esa nueva vida en Cristo Jesús. Por Nancy Velasco, Señor, por la maestra Susana, gracias porque ha mejorado. Señor, pedimos tu visitación sobre ella, tu Santo Espíritu esté sanando completamente a esta maestra Susana, por la señora Marta Colorado Garduza, Señor, y por Francisco Alba. Señor, pedimos por Guillermo Vázquez también. Sigue obrando, Señor, sigue levantando. No hay imposible para ti. No desmayamos, antes bien, ponemos nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, que se llama Cristo Jesús, el autor y consumador de lo que es ahora nuestra fe, de lo que hemos creído. En Él estamos confiando. Oramos por Clara Luna, Señor, hasta ese hospital. Oramos por la provisión que tú tengas que dar para ellos, la sanidad. Mi Dios, bendice a mi hermano Fabricio, dale fuerza. Bendice a Ismael, bendice, Señor, a Cintia. Dios, guárdale, Señor, a estos muchachos, por Hernán Morales, por Carlos Valentín, Señor, por Aida Vázquez, por Tomasita Soto, por Luis Amitis, por Alma Lara, por Monse Galán. Dios, sana esas dolencias, quita esas dolencias de las rodillas, por Daniel López Fernández. Sigue obrando en él, Señor, en este, Señor, por Dolores, la señora Dolores Sánchez, por Rafael Hugo Mendiola Vázquez. Te pedimos por Margarita Díaz de Agustín, por Esteban Medina y aleluya. Dios, pedimos que obres misericordia por Sofía Guzmán. Señor, por Giovanni Orozco, por Maritza Román. Gracias porque tú la has sanado, Señor, por Jimmy Toledo. Barojas, por José Adrián Vela, por José Roberto Vela, por Rosa Tabal y por Isis Sánchez, por Esmeralda. Señor, pedimos, Señor, por nuestra madre Erika Murillo, que sigas completando la obra en sus riñones, por Grisel Guadalupe, por María Fernanda. Señor, oramos por toda la iglesia, oramos por la iglesia en general y oramos por nuestra ciudad, oramos por nuestra comunidad, por nuestra colonia, por nuestros vecinos, en favor de ellos, que, Señor, el bien y la misericordia estén con cada uno de nosotros. Oramos por los pastores en Veracruz, oramos por las autoridades, por las iglesias también. Oramos, Señor, por los que están en eminencia. Dios, dale sabiduría, dale entendimiento,
Padre, que esta palabra viaje hasta sus corazones y sean sensibles a tu palabra. Dios, gracias en esta mañana por tu presencia con nosotros. Pedimos, Dios, pedimos una unción poderosa. Guarda nuestra fe, guarda nuestras vidas. Líbranos de todo mal, Señor. Y en todo tiempo, sé tú nuestro amparo y nuestra fortaleza. Sé tú nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Jehová te bendiga y te guarde, hermano. Y el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Hoy solamente podemos decir, no temas ni desmayes, solamente esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, sino estemos confiando en Dios. Estamos creyendo en sus promesas. Dios bendiga a mi hermana Alejandra, mi hermana Félix, Marinela Vázquez, a mi cuñada, mi hermana Aide, a Diana, a Bricia, a Roberto Paniagua, a Patiera, hermana Yolanda Rochín, a Virginia Muñoz, a Miguel Méndez, a Miguel Chico, mi hermano Felipe, mi hermana Araceli, a Estrellita, a Uriel. Dios bendiga a las niñas, Dios bendiga a Areli, Dios bendiga a Fromencio, Dios bendiga a Javier, a Albina, Dios bendiga a la hermana Lucía Solís, a Salomón, a Memo, a Ana María Ramírez, a Claudio, a Diana Vichy, a Claudio. Dios bendiga a Neftalí, mi hermana Elvia, las niñas. Dios bendiga a Yuri Carmen Herrera Flores. Gracias por conectarse con nosotros en este día. Hermana Norma Jiménez. Y bueno, son los que alcanzo a distinguir desde ahí. Pero deseamos bendiciones para todos, hermanos. Dios bendiga a nuestro pastor, nuestro hermano Romualdo Hernández, presbítero, que está en su casa. Dios guarde a mi hermano, Dios guarde a toda su familia. Dios les bendiga. Seguimos orando, no desfalleceremos, no decaemos hasta donde tengamos vida y salud. Vamos a seguir en pie de lucha. No estamos peleando contra Dios, no estamos luchando contra Él. Estamos luchando contra nuestra propia fe, nuestra propia incredulidad. Tenemos que confiar en la palabra poderosa de Dios, que es viva, que es eficaz, que es oportuna y que tiene poder, que es grande misericordia. Jehová te bendiga y te guarde, y el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Gracias a los que están recibiendo ya el folletito ¿Para qué estoy en esta tierra? Va a ser de mucha bendición para tu vida. Va a ser de mucho. Yo lo estoy compartiendo con mi familia también y me han dado muy buenas notas al respecto. Pero queremos que precisamente la palabra de Dios viaje hasta tu corazón, que lo leas. También estamos mandando los audios ya de esta palabra. Se va a mandar el día 3, la sesión número 3. Así que esté puesto para recibirla, y si lo recibe como cristiano, compártalo a alguien específico. No lo aviente al aire a ver quién lo agarra. Diríjaselo a alguien, por favor, porque hay gente que lo necesita. Dios te bendiga. Nos vemos. Mañana estaremos en oración. En la mañana, tarde y noche. Estamos orando 3 veces al día, clamando a Dios, esperando milagros de parte de Dios, porque no hay imposible para Dios. Amén. Hasta pronto.